El sistema muscular está constituido por más de 600 músculos. Un 40 al 50% del peso corporal corresponde al músculo esquelético. El principal combustible energético de la célula muscular es el glucógeno. Transforma energía química en mecánica para generar fuerza, trabajo y movimiento. Extremidades superiores músculos. El compartimento anterior del brazo está formado por tres músculos: el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. El músculo coracobraquial está ubicado en el plano profundo de la región anterior. Es un músculo alargado y aplanado. Se inserta en el vértice de la apófisis coracoides en un tendón común con la cabeza corta del bíceps braquial. Desciende alejándose del bíceps y alcanza el tercio superior de la cara medial del húmero, donde se inserta por medio de un corto tendón. El músculo braquial es un músculo voluminoso y aplanado, y está ubicado en la cara anterior del húmero y de la articulación del codo. Se inserta por debajo de la tuberosidad deltoidea, en las caras anteromedial y anterolateral del húmero, así como también en los tabiques intermusculares lateral y medial. Por medio de una expansión tendinosa, termina en la fascia del antebrazo que recubre los músculos epicondilios laterales. La acción del músculo braquial es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El músculo bíceps braquial es un músculo voluminoso que cubre al músculo braquial y al músculo coracobraquial. En su origen se reconocen dos partes: una cabeza corta que se inserta por un tendón común con el músculo coracobraquial en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, y una cabeza larga que se inserta por un tendón cilíndrico en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Cuando el músculo bíceps braquial tiene su punto fijo en la escápula, actúa como flexor del antebrazo sobre el brazo, pero si el antebrazo se encuentra en pronación, primero actúa como supinador y luego como flexor. El compartimento posterior está formado por el músculo tríceps braquial, que se extiende desde la escápula hasta el cúbito. En su origen podemos reconocer tres cabezas: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y el cuerpo muscular desciende por la cara posterior del húmero. La cabeza lateral se inserta por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral. Desde allí se origina un nuevo cuerpo muscular que pasa sobre el surco del nervio radial y alcanza las otras cabezas. La cabeza medial nace por debajo del surco del nervio radial, al igual que en el tabique intermuscular medial. La unión de estas tres cabezas da forma a un cuerpo muscular voluminoso y potente, que finaliza en un tendón aplanado en la cara superior del olecranón. Extremidades inferiores, músculos. El músculo sartorio se inserta proximalmente en la espina ilíaca anterior superior y cruza el muslo para insertarse distalmente en dirección medial a la tuberosidad de la tibia. Es flexor, abductor y rotador lateral de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. El músculo cuádriceps femoral está formado por los vastos lateral, intermedio, medial y por el recto femoral. El músculo recto femoral presenta una inserción proximal en la espina ilíaca anterior inferior y otra en el surco supraacetabular. Distalmente se inserta en la tuberosidad de la tibia. Es flexor de la cadera y extensor de la rodilla. El músculo vasto lateral se inserta en el trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera, y termina en el tendón del cuádriceps. Produce la extensión de la rodilla. La inserción proximal del vasto intermedio se realiza a nivel de la cara anterior del fémur. Termina a nivel del tendón del cuádriceps. La inserción proximal del músculo vasto medial está distal a la línea intertrocantérica y en el labio medial de la línea áspera. Termina al igual que los otros vastos en el tendón del cuádriceps y es extensor de la rodilla. El músculo bíceps femoral presenta dos cabezas, una larga y una corta. La primera se inserta en la tuberosidad isquiática y termina en la cabeza del peroné. Produce la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, y la flexión y rotación lateral de la rodilla. La cabeza corta se inserta en el labio lateral de la línea áspera y termina en la cabeza del peroné. Su contracción produce la flexión y rotación lateral de la rodilla.
El músculo aductor largo se inserta al lado de la sínfisis del pubis y termina sobre el labio medial de la línea áspera. Es aductor y flexor de la cadera. El músculo aductor corto se extiende desde la rama inferior del pubis hasta el labio medial de la línea áspera. Es flexor, extensor, aductor y rotador lateral de la cadera. El músculo aductor mayor se inserta en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática y termina sobre el labio medial de la línea áspera. Su contracción produce la extensión y aducción de la cadera. El músculo aductor mínimo corresponde a la porción superior del músculo aductor mayor y, a diferencia de este último, se inserta proximalmente más adelante en el pubis. El músculo tibial anterior se inserta en dirección proximal en el cóndilo lateral de la tibia, en porción medial de la membrana interósea de la pierna y en la fascia profunda de la pierna. Se extiende en dirección inferior y vertical para terminar a través de su tendón, en la cara medial del hueso cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Produce la flexión dorsal y la supinación del pie sobre la pierna. El músculo tibial posterior se inserta en la cara posterior de la tibia y en la cara medial del peroné. Distalmente se inserta en la tuberosidad del hueso navicular, en los 3 huesos cuneiformes y en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. La contracción de este músculo produce la flexión y supinación plantar. El músculo peroneo largo se inserta arriba en la cabeza, en la cara lateral y en el borde anterior del peroné, y termina sobre el hueso cuneiforme medial y la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Produce la pronación y flexión plantar, además tensiona la bóveda plantar transversal. El músculo peroneo corto se inserta arriba en los 2/3 distales de la cara lateral y el borde anterior del peroné y en el tabique intermuscular. Su tendón se refleja en la tróclea peronea del calcáneo, cruzando este último por encima del tendón del músculo peroneo largo, para terminar en la tuberosidad del quinto metatarsiano. La contracción de este músculo produce la pronación y flexión de la planta del pie. El músculo popliteo es un músculo corto que se inserta arriba, en el epicóndilo femoral lateral. Su cuerpo muscular tiene forma triangular y se dirige hacia abajo y medial para terminar sobre la cara posterior de la tibia. La cara anterior del músculo popliteo se relaciona con la cápsula articular de la rodilla y la tibia. La contracción de este músculo produce la flexión y rotación interna de la pierna sobre el muslo.